Ojalá le salga negativo. Bueno, esperemos. Si esta es como la lotería. Uno puede tener suerte para algunas cosas y para otras a lo mejor malas. Nadie sabe. Todo es aleatorio, depende cómo se manejen los datos. Ya, juventud, trabajemos. Por acá tengo algo para compartir con ustedes que tiene que ver con una especie de recapitulación antes de entrar a los movimientos más complejos. Nosotros estamos tratando de pensar, ¿verdad?, con una metodología que se llama el método científico para poder utilizar la física en los ramos de ustedes, en todas las aplicaciones que tienen ustedes en su carrera, en la profesión propiamente de ustedes. Entonces, para ello, estamos hablando del pensamiento científico y este es la CL07, en donde la idea es que ustedes siempre que leen algo, tienen que formularse una hipótesis de lo que leyeron, experimentar mentalmente, físicamente, instrumentalmente, para obtener valores y sobre los valores emitir conclusiones. Y estas conclusiones en el mundo profesional hay que publicarlas, compararlas, conversarlas en meetings profesionales y otros. Entonces nosotros estuvimos viendo lo que se llamó la cinemática movimiento. Ahora estamos entrando a fuerzas de roce, ¿verdad? Movimientos circulares, armónicos simples, tantos movimientos que hay. Pero en definitiva, los movimientos tienen que ver, allá se me quedó el lápiz este que marca la pizarrita, en definitiva, los procedimientos tienen que ver cómo una cosa que se mueve, esta pelotita amarilla que se mueve para alguna parte, para acá, por ejemplo, este rayo vector viene girando, viene por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ¿verdad? Cuando la pelotita pasa por acá, tiene esas componentes, la componente Rx y la componente RI. Pero cuando se trabaja con tres coordenadas, ¿verdad? Viene pasando la pelotita, ¿verdad? Decimos que viene para allá, que lleva una velocidad, y cuando pasa justo acá, justo aquí, tiene tres componentes. La componente, esta raya tiene una imagen acá abajo, esta es la sombra de esta allá abajo, ¿ya? Entonces, esta sombra tiene componentes X, componente Y, y esta hacia atrás tiene la componente Z, ¿verdad? Por lo tanto, esta es una hoja de papel, como de un libro, que está abierta y tiene una raya diagonal, que es por donde va pasando la partícula. Entonces, como esta partícula se mueve, está funcionando el tiempo. Acá tenía un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, por lo tanto, hay un tiempo en que recorre, vamos a suponer de ahí hasta acá, ¿verdad? Hay un espacio que recorre en un tiempo. Y cuando hay una variación de espacio que se recorre en un tiempo, a eso le llamamos que hay una velocidad. ¿Ah? Y cuando hay velocidad, hay cambio de posición. Delta significa que hay un X final menos un X inicial, ¿verdad? Partido por el tiempo, que transcurre el evento de aquí hasta acá. Ese es el tiempo que transcurre el evento de ahí hasta allá. Y a eso le llamamos velocidad.
Pero también la velocidad podría cambiar. Podríamos hablar, en vez de un delta X, podríamos hablar de un delta V, que también varía la velocidad en el tiempo. Y eso, por definición, es un V final menos un V inicial partido por el tiempo. Y a eso le llamamos aceleración. Entonces nosotros estamos jugando con 3 letras. Con la letra posición, X, la velocidad y la aceleración. Estamos jugando con 3 cosas. Cuándo se mueve uno, cuándo V, cuándo cambia V, cuándo cambia la aceleración. Estamos jugando con esas 3 cosas mirando algo con el ojo, ¿verdad? Miramos que viene cayendo, vemos hacia el cielo, viene cayendo una estrella, decimos, sacamos de decir como 3 deseos de suerte, pero vemos que pasa y después desaparece. Tiene un tiempo que la vemos, se movió de tal punto a tal punto, etcétera. Cualquier cosa que veamos que cambia en el tiempo es que se está moviendo. ¿Está bien? Se está moviendo. ¿Y qué hacemos que no se mueve? Calculamos cosas. Calculamos cómo se mueve respecto de otro. Cuánto se mueve, con qué rapidez se mueve, qué tan rápido andan las cosas. ¿Verdad? Cuando vamos atrasados corremos, algunos. Y los movimientos no necesariamente son rectilíneos, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un tipo de movimiento, ¿verdad? Un tipo de movimiento que no es rectilíneo, es curvo, ¿verdad? Tiene la dirección curva. Va por la línea roja, ¿verdad? Va por ahí. Esto es cuando chutean una pelota o cuando tiramos algo, ¿verdad? Hacia arriba va. Esto es una parábola. Eso es una parábola, un movimiento parabólico, pero podemos calcular las posiciones en cualquier punto, ¿verdad? En coordenadas, siempre. Y ahí tiramos la tangente, ¿verdad? Y en ese punto, cualquier cosa que vaya ahí, tiene esa dirección. Si lo colocamos acá, ¿verdad? Tiramos la tangente y tendría esa dirección. Por lo tanto, nosotros podemos calcular ahora en cualquier punto, tangente, perdón. Esta pizarrita que tenemos es tan chiquitita. Tangente. Eso. ¿Ya? Entonces tenemos distintos movimientos. El recto hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Que puede ser hacia el lado, hacia abajo, hacia arriba. Puede ser circular, con un radio permanente, constante. Puede ser elíptico, que es la Tierra, ¿verdad? Con respecto al Sol. Aquí está el Sol, el afelio, el perihelio, etcétera, de los movimientos planetarios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Identificar. ¿Verdad? Después de identificar, buscar el concepto. El concepto. ¿De qué se trata? Del concepto, ¿verdad? Generar un diagrama o un dibujo. El monito que está ahí. Después del diagrama buscamos cómo calcular, ¿verdad? Cómo calcular, por lo tanto, formulamos. Formulamos, de ahí viene el formulario, ¿verdad? Buscar qué ecuación es la que muestra nuestro movimiento. ¿Qué ecuación? Esta tiene nuestro movimiento. Y luego evaluamos. Después que evaluamos, analizamos los datos. Analizamos los datos. Con los datos concluimos. Concluimos, ¿verdad?
Y aquí estamos aplicando el método científico. Aquí, siempre. Aunque resolvamos un problemita sencillo, estamos recorriendo los mismos conceptos. Acá en la parte de conceptos donde estamos generando la hipótesis. Este es un movimiento parabólico y después lo demostramos. ¿Ya? Demostramos que es un movimiento parabólico, hacemos el diagrama, buscamos la ecuación, la evaluamos, los datos, etcétera, hacemos tabla, todo, entre comillas, como dirían ustedes, todo un show. Luego, ¿verdad? Luego, nos recordamos siempre. Luego recordamos siempre. Siempre, como vamos a calcular, vamos a buscar una ecuación y entramos a cálculo, vamos a ir a calcular valores. Lo primero, uniformar las unidades, porque si no, nos va a quedar una carbonada de cosas. Todos los cálculos, emplear las unidades de medida para saber si vamos bien, si nos está dando el valor que corresponde. Y el resultado, si me piden fuerza, por ejemplo, si el resultado me piden fuerza, ¿ya? Y termino de resolver la ecuación, hacer todos los cálculos, hago todos los cálculos y llego a un valor, por ejemplo, 320 metros segundo al cuadrado. Claro que está malo, ¿verdad? Porque la fuerza se mide en newton y no en metros segundo al cuadrado. Entonces digo, ¿qué me pasó? Me falta multiplicar por la masa, porque la masa por la aceleración metros segundo al cuadrado es fuerza. Entonces me falta multiplicar por la masa, por los kilogramos masa, ¿verdad? Por la masa. Entonces, bueno, comparar si el resultado que llegué tiene las unidades de lo que me están preguntando. Eso hay que hacer siempre, siempre. Por lo tanto, estos 3 pasos que les puse acá, ustedes tienen que estarlo verificando, reseteando a cada rato. Ah, me pidieron calcular aceleración y llegué a metro. Está malo. Me pidieron calcular energía y llegué a newton. Está malo, porque la energía es Joule. ¿Está bien? Siempre hay que estar chequeando si el resultado que voy llegando corresponde a lo que me están preguntando. Veamos, allí tenemos un problemita, por ejemplo. Tenemos un problemita chiquitito, ¿ya? Chiquitito. Yo traté de resolverlo siguiendo casi todos los pasos. ¿Qué dijimos? Nos están preguntando cuál es el desplazamiento. Listo. Cada vez que me preguntan a mí desplazamiento, me están preguntando por un D. Esa es la pregunta. Por un D. ¿Cuándo me pregunta para este D? Para un tiempo T. Desplazamiento para el tiempo T. ¿Para qué T? Estoy leyendo, ¿verdad? ¿Para qué T? Ah, me dicen para 9 segundos. Para T igual 9 segundos. ¿Verdad? ¿Y qué más? Ah, mira, este que me están preguntando tenía una velocidad media. Es, para este T, con esta velocidad, una velocidad media de 1200 centímetros por segundo. ¿Ah? Estoy leyendo.
Ah, y después también me preguntan por otro D. Y luego, entonces tengo 2D. Estamos leyendo, ¿verdad? Tenemos 2D entonces. Tenemos otro D en el tiempo para un tiempo de 7 segundos y lleva una velocidad de 480 centímetros segundo. Listo. Esos son los datos. Aquí están. ¿Verdad? Pero eso lo sacamos en la medida que vamos leyendo. ¿Verdad? Para poder responder la pregunta A. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento total? Me pregunta la letra A. La suma de estos dos. El desplazamiento total va a ser igual al desplazamiento rojo para el tiempo 1 que me dieron, más el desplazamiento 2 para el tiempo 2 y velocidad 2, ¿verdad? Ese es el total. Evidente, como lo tengo escrito ahí, me doy cuenta, reflexiono. ¿Cuál es el desplazamiento total? Va a haber un desplazamiento así rapidito, un desplazamiento 1, que es el de los 9 segundos, y luego otro desplazamiento, ¿verdad? En los 7 segundos. Evidentemente que el desplazamiento total es la suma. Se dan cuenta que si uno sigue paso a paso lo que va mostrando, ¿verdad? Paso a paso lo que va mostrando, uno logra generar un monito, ¿verdad? Hacerse una idea. Ahí está hecho, ¿verdad? Entonces, buscamos la ecuación. Dijimos hace poco que luego de analizados los datos, ¿verdad? Vemos el concepto, me están preguntando por el desplazamiento, ¿verdad? Y el desplazamiento, según la ecuación que tenemos, es la velocidad por el tiempo. Encontramos la formulación, encontramos la ecuación y aplicamos la ecuación para los datos del movimiento 1, que era esta velocidad, ahí está la velocidad, en 9 segundos. Ahí está el valor del tiempo para calcular y nos salen 10.800 centímetros. Ese es desplazamiento 1. Luego aplicamos la misma ecuación, ¿verdad? Tenemos la velocidad 2, tiempo 2, multiplicamos y nos sale 3.360 centímetros. Y como me estaban preguntando por el desplazamiento total, que era la suma, ¿verdad? La suma, sumamos y me sale, este es el recorrido total, 14.160 centímetros. ¿Está bien? Salió solito, no hicimos nada, solamente seguir una secuencia de información. Lo único que teníamos que buscar era seleccionar la fórmula. Seleccionar. Porque nadie le ha preguntado ni le ha dicho apréndanselas de memoria. No, porque ustedes tienen su cuaderno de apuntes, tienen su notario, donde toman notas. Y ahí en las notas ustedes tienen una sumatoria de fórmulas. Con una ayuda de memoria al lado, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué se utiliza?
Entonces tenemos la fórmula, se utiliza en estos casos. La otra se utiliza en tales casos. La otra en tales casos. Eso tienen que tenerlo ustedes en el cuaderno de apuntes. Porque imagínense una persona que trabaja, voy a suponer, en ingeniería mecánica, no se va a aprender todas las ecuaciones que hay en la mecánica de memoria, sino que él tiene su apunte cuando estudió en la universidad y lo hizo una sola vez, muy bonito, ¿verdad? Y tiene todo lo que profesionalmente se necesita. Entonces, esto es lo que tienen que aprender ustedes a hacer. Ser ordenadito, tener una secuencia. ¿Ah? Una secuencia. Y después preguntan, como aquí hay una velocidad tum, y hay otra que es distinta, que puede ser más lenta, ¿verdad? Preguntan, acá teníamos una velocidad 1, ¿recuerdan? Y en este otro pedazo teníamos una velocidad 2. Nos preguntan por la velocidad media. Entonces, como tenemos el espacio total, y tenemos el tiempo total, la velocidad media con que partió de 1 y llegó a 2, evidentemente va a ser el espacio total partido por el tiempo total, va a ser la velocidad, entre comillas, promedio, o es lo mismo que esta maestra que yo por 2. No necesariamente, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta velocidad? Y tiene la dirección del eje que estamos calculando, ¿verdad? Si acá le llamamos eje X, este va a ser la velocidad en X, ¿verdad? Y todo esto que estamos calculando está en X. Nos vamos a calcular esa parte entonces. Ahí la tenemos. Resuelta. Vivita. Solamente pensando, no hemos hecho nada de memoria. Nada. Dijimos el T1, el T2 es lo que se demora en ir de 1 a 2, dijimos, ¿verdad? Tramo 1, tramo 2, tiempo 1, tiempo 2. ¿Cuánto se demoró ir de 1 a 2? La suma de los tiempos. Acá está. Y el espacio, 1, espacio 2, dijimos también se suman y dividimos. Ahí está. Me está llegando COVID, parece. Entonces, allí tenemos la velocidad media, 8,85 metros por segundo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Solamente pensar, ir haciendo un monito, ir razonando, ¿verdad? Ir metiéndose en la idea de lo que está haciéndose, de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ahí tenemos otro. La velocidad del sonido tiene una velocidad y la luz tiene otra. Ah, ¿qué nos están preguntando probablemente? Tenemos acá sonido y acá luz. ¿Verdad? Nos dicen la velocidad del sonido y un relámpago es la velocidad de la luz. Tenemos dos velocidades. Ah, miren, esta del sonido es 330 metros segundo. Ah, entonces aquí tenemos una velocidad con que viaja el sonido de 330 metros
por segundo. Y esta es la velocidad con que viaja el sonido. Igual. Y luego nos dicen la velocidad de la luz es... la luz también tiene una velocidad bastante más rápida, más grande. Velocidad de la luz es 300.000 kilómetros. Podríamos transformar la metro al tiro. Kilómetros por segundo. Y nos dicen que hay que cambiar las unidades todas al tiro. Entonces, 300.000 kilómetros, un kilómetro tiene 1000 metros. Por lo tanto, nos dan 300.000. Y un kilómetro tiene 1000 metros. Le colocamos los 1000 metros. Y ahora me quedan metros por segundo. Si se dan cuenta, una velocidad es muchísimo más grande que esta. Estas son 330 metros por segundo. Y estas son 300 millones de metros por segundo. 300 millones en un segundo. ¡Cóndate, que es rápido! Y nos preguntan, a una distancia, acá, a una distancia de donde salen, ahí, ¿verdad? A 50 kilómetros, tenemos un viejito tenemos ahí un viejito ahí tenemos un viejito que está mirando, tiene el ojo, ¿verdad? Está atento a la jugada, a la luz, y tiene la oreja atento al ruido. Y la pregunta es, ¿quién llega primero? ¿Quién recibe primero? ¿La luz o el sonido? Este viene como tortuga y este va como flecha. ¿Cuál llega primero? ¿Quién va a detectar primero? La luz. La luz, ¿verdad? Correctísimo. La luz llega primero. El sonido llega mucho, pero mucho más tarde. Esto nos pasa cuando vemos un rayo. Cuando hay tormenta vemos el rayo, vemos la luz y al rato llega el sonido. Detrásito llega el sonido. El sonido llega atrasado. Cuando la luz ya llegó, el sonido viene por acá todavía. Por ahí viene el sonido todavía. Este es el sonido y esa es la luz. Por ahí viene el sonido y la luz ya llegó. Ustedes pueden calcular los valores. Entonces, ¿qué estamos calculando? El tiempo. ¿Quién llega primero? Acá está jugando la variable tiempo. Entonces, nosotros sabíamos que velocidad es el espacio partido por tiempo. Y me están preguntando por tiempo. El tiempo lo pasamos para allá y la velocidad para abajo. Nos queda el tiempo es el espacio dividido por la velocidad. Entonces vamos a dividir acá en dos. Vamos a tener el tiempo del sonido y el tiempo de la luz. Evidentemente va a ser los 50 kilómetros, el espacio, 50 kilómetros, pero dijimos que había que cambiar los números al tiro, metro. Entonces allá cambiamos, ¿verdad? Aquí colocamos 3 ceros más y cambiamos los kilómetros a metros partido por la velocidad del sonido y este dividido por la velocidad de la luz.
Si ustedes se dan cuenta, como la velocidad de la luz es mucho más grande, esta velocidad de la luz es muy grande, al dividir el tiempo es más chico que el de arriba. Porque esto es muy grande, si es infinito, el tiempo tiende a cero. Pero como este es más chiquitito, este tiempo es más grande. Por lo tanto, el tiempo de la luz, ¿verdad?, es mucho más chico que el tiempo del sonido. Por lo tanto, llega primero. ¿Ya? Luego hay que hacer los cálculos nomás. ¿Está bien? Luego hay que hacer los cálculos. Ustedes lo hacen. Acá hay otro. ¿Cuánto tarda en llegar la luz del sol a la Tierra? Nuevamente tenemos otro monito. ¿Ya? Tenemos nuestro amigo, ¿ya?, el sol, y lejos tenemos por acá la Tierra. ¿Cuánto tarda en llegar la luz de aquí para allá? Ya sabemos que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, o 300 millones de metros por segundo. Facilito. Estamos anotando lo que ya sabíamos. Y además conocemos la distancia que hay del Sol a la Tierra. Entonces tenemos la distancia, o el X, del Sol a la Tierra es 150 millones de kilómetros. Pero el kilómetro lo transformamos en metro. Y estos son ahora metros. Estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, la distancia al Sol son 150.000 millones de metros. Y nos están preguntando cuánto tarda. Es decir, nos están preguntando por el tiempo. ¿Cuánto tarda? Entonces, ¿cuánto tarda? Dijimos, el tiempo era igual a ¿qué cosa? Al espacio partido por la velocidad. Por lo tanto, tenemos los 150.000 millones de metros partido por la velocidad. 300 millones de metros por segundo. Se van los metros con los metros y el resultado es segundo. ¿Ah? Que está dividiendo, pasa arriba multiplicando. 3 ceros con 3 ceros. 3 ceros con 3 ceros. 2 ceros con 2 ceros. Nos queda 1500 dividido por 3. 3 por 5, 15 con 2 ceros. 5, ¿verdad? Con 2 ceros. 500 segundos. 500 segundos. Eso se demora un rayo, si parte ahora,
en 500 segundos llega a la Tierra. Eso podríamos llevarlo a minutos ahora. En minutos creo que son como 8, algo minutos, 8,2 minutos parece. 8,6, no, 3 periódicos, medio. Como lo mismo. Algo por ahí. ¿Ah? Pero ustedes lo calculan. ¿Mm? Lo que estamos haciendo es razonar. Eso es lo que estamos ejercitando. Los números al final uno mete en la calculadora, aprieta y sale el resultado. Y después uno divide por 60 y lo lleva a minutos. ¿Verdad? Y 6 por 8 son 38, 49, 52, 6 por 3, 18, 8,3 minutos y algo, por ahí. ¿Ah? Si ustedes advierten, se hace simple. Cuando uno va leyendo y va construyendo el monito y va siguiendo la idea. ¿Verdad? Y sigue la idea, sigue la idea. Claro que esto, algunas cosas, como decía yo, se acomplejan un poquitito más. Dijimos de comienzo que estábamos trabajando, ¿verdad?, con 3 cosas. Con espacio, con velocidad y aceleración. Y como es movimiento, en el movimiento está implícito el tiempo. Todo esto sucede en el tiempo. Ahora, cuando la velocidad no es constante, cambia, pasamos de una velocidad inicial, pasamos a una velocidad distinta final, eso implica inmediatamente, ¿verdad?, que existe la aceleración. Existe la aceleración. Y la aceleración la dividí en 2. Acelerado significa que la velocidad va aumentando, la velocidad inicial, ¿verdad?, es menor que la final. Entonces aquí la velocidad aumenta, la velocidad inicial es menor que la final y luego hay otro movimiento, ¿verdad?, que le llamamos retardado. Teníamos la velocidad inicial y hay una velocidad final. Inmediatamente dijimos hay una aceleración, pero si la velocidad final es menor que la inicial, ¿verdad?, la velocidad final es menor que la inicial, significa que va parando, ¿verdad?, va parando, entonces va desacelerando, es retardado, se va retardando. Es como cuando uno dice, voy apurado a la pega, voy acelerado, parto despacito y después voy corriendo. Pero en un momento uno dice, ya no llegué. No importa, y bajo el tranco. Por lo tanto, ahí la velocidad inicial cuando bajo el tranco es menor que la final. ¿Verdad? Bajo el tranco, voy bajando el tranco. La velocidad final va a llegar a 0. Por lo tanto, la velocidad final se hace menor que la inicial. Por lo tanto, llego retardado. Si hay 2 velocidades, hay aceleración. Dependiendo quién es mayor que una y que la otra, el movimiento va a ser acelerado o retardado. Fácil, ese es un concepto. Ese concepto, luego que lo analizamos, aquí analizamos, ¿verdad?, conceptualizamos. Mira, si este es menor y este es mayor, se va apurando. La inicial es más chiquitita y la final es más rápida. Y la otra al revés. La inicial es muy rápida y la final es muy despacito. Listo, concepto. Y luego nos vamos a la formulación. Nos vamos, ¿verdad?, a buscar qué fórmula intervienen. Ahí estamos. ¿Eh? Nos damos un problema. Miren,
Vamos a ir leyendo el problema. Vamos a buscar el lápiz. Algo la embarra para eso. Se me salió. Al compartir ingreso de nuevo, algo apreté mal. Algo apreté mal. Iba a borrar los datos nomás. Esto lo vimos. Estábamos jugando en el sonido, cuánto tarda la luz, y estábamos acá. Listo, estamos acá. Acá tenemos un... Entonces, un cohete parte del reposo. Pensemos, un cohete, dibujo de cohete. Parte del reposo, velocidad inicial igual 0. ¿Qué más dice? Luego logra alcanzar en algún punto por ahí el cohete logra alcanzar una velocidad de 588 metros por segundo. Y nos preguntan qué espacio, esta distancia, esa es la pregunta, qué espacio recorrió en un tiempo de 30 segundos. Pero acá hay dos velocidades. Ojo, hay dos velocidades. Yo podría decir que el tiempo es igual al espacio partido por la velocidad, ¿verdad? Usando la otra ecuación anterior. Ah, momentito, esta no me sirve. No me sirve porque tengo dos velocidades. Y si hay dos velocidades, que dije que existe la aceleración. Existe la aceleración. Entonces tengo que buscar una fórmula, ¿verdad? Tenemos que ir a buscar una fórmula que relacione la velocidad, la aceleración y el tiempo. Acá está. Y luego la de espacio. Con velocidad, aceleración y tiempo. ¿Verdad? ¿Qué espacio? Ahí lo tenemos. Pero no tenemos la aceleración, hay que calcular la aceleración primero. Porque no me la dieron. No sé cuánto cuesta. Pero sé calcularla. Aquí la tengo. Despejo de acá. Aquí resulta, este se va para allá. Me queda velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo, queda la aceleración. Ahí la tengo, de acá sale. De aquí sale esa ecuación. ¿Está bien? Y luego que tengo la aceleración, la velocidad inicial sé que vale 0,
porque partió del reposo. Tengo la aceleración entonces en la velocidad final partido por el tiempo. Velocidad final partido por el tiempo me da cuánto vale la aceleración. Dividimos y vamos a tener un número. Y ese número ahora lo colocamos acá, la aceleración luego de calculada. La aceleración luego de calculada, tomamos el valor de la aceleración y lo colocamos ahí. Tenemos el tiempo, conocemos la aceleración, conocemos el tiempo, conocemos el 2, la velocidad inicial vale 0, esto vale 0. Entonces X nos queda como un medio de A por T al cuadrado. Respetando los signos, indudablemente. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿de dónde sacó el tiempo? O sea, porque en el enunciado no dice 30 segundos, solamente dice la B, pero en la A, ¿cómo se? Por eso, po. Por eso, en la B aparece los 30 segundos, pero en el enunciado no. Entonces, ¿cómo puedo decir que en la A los 30 segundos, Entonces la aceleración es la misma? Me olvidé de calcular para falla mía T igual 30 segundos. Ya. Es que lo leí ahí y ahí me basé ya inmediatamente los 30 segundos. ¿Ah? Ay, pero si, por ejemplo, no nos dieran eso y en el enunciado Estaría malo el enunciado del problema. Ah, ok. Ya, gracias, Si yo estoy profe. diciendo que yo me equivoqué, ya me eché la culpa. Sí, ¿Ya? Ya me gracias, eché la profe. culpa. ¿Ya? Está bien, pero bueno, muy buena tu pregunta. ¿Eh? Ya, eso habría que hacer. ¿Está bien? Y luego, ¿verdad? Luego de analizar los datos, ahí está resuelto. ¿Verdad? Lo que hicimos con el BT, calculamos A, reemplazamos A y calculamos el espacio recorrido en ese tiempo. ¿Se dan cuenta? Resulta, como dijera, uno nunca, con este método, con este sistema, nunca se va a quedar sin responder un problema en una prueba. Si es cosa de ir haciendo el monito, leyendo el enunciado nomás, y preguntándose para dónde voy y seleccionar la ecuación. Acá tenemos otro. Esto es para jugar un poco más, ¿verdad? Y ustedes tengan más ejercicio. Estoy haciendo una pequeña trampa acá, nada más, porque estoy diciendo que aprieta los frenos. Significa que acá, como vamos en la micro, ¿verdad? Acá vamos con una velocidad muy grande, velocidad inicial, ¿verdad? Y vamos en la micro. ¿verdad? Vamos en la micro con una velocidad muy grande. Y acá está el paradero, o un disco pare. ¿Ya? Un disco pare. Entonces, ¿qué hace el conductor de la micro? Aprieta el freno, frena, ¿verdad? Para llegar a una velocidad final igual 0, porque ahí dice pare. Entonces tenemos la velocidad inicial mayor que la velocidad final. Pero si lo miramos con el ojo, hoy acá viene la micro reapurada y está frenando, va a parar, ¿verdad? Entonces está desacelerando. Es un movimiento retardado. Está parando, ¿verdad? Y luego están las mismas ecuaciones, pero la velocidad final ahora es más grande que la... y va parando el tiempo, el espacio, solamente el coso va a cambiar como de signo nomás, nada más. ¿Está bien? Nada más. Ustedes lo resuelven ese. Ahí está resuelto, yo le voy a subir este documento y ahí les queda uno de tarea. ¿Ya? Que está resuelto, pero
lo hacen ustedes y aplican el sistema. Ya, mis queridos alumnos, ¿alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿este curso cómo se va a evaluar? Porque no sé si lo habrá dicho, pero yo no, si es que lo dijo, no me acuerdo cómo dijo que iba a evaluar el curso. A ver, cuando les mande el documento, allí están las respuestas y si no, después me la preguntan en la clase siguiente. No, pero, por ejemplo, si este curso va a ser alguna prueba o algo así. Son dos. Son dos, Ah, ya. ¿ya? Pero yo le voy a dar no una prueba, le voy a dar un problema para la casa, para que lo hagan paso a paso. No me va a interesar a mí el resultado del problema, me van a interesar los pasos que hice y me los va a explicar uno por uno, hasta llegar al resultado. Ah, ¿Profe? ya. Muchas gracias, profe. Eso va a ser. ¿Ah? Ya, ¿Profe? dígame. Si en algún ejercicio como el penúltimo que habíamos visto no dar la aceleración, ¿contamos como que no la tenemos o ocupamos como la aceleración general como conocida? Si no nos dicen la aceleración. A ver, no, pues en el otro problema hay que volver a calcularla. En cada problema hay que partir de cero. Ya, o sea que ¿Ya? si no nos dan tenemos que encontrarla. Claro que si no se las dan puede que haya un pillo, ¿verdad? Si no se las doy es que hay que buscarla, como están las dos velocidades partido por el tiempo y la aceleración. Por eso Ya. digo, cuando usted lee y le dan dos velocidades, significa que hay aceleración, por lo tanto hay que calcularla. O si le dan la aceleración y una velocidad, hay que encontrar la otra. Ya, sí. ¿Está bien? ¿Y no se Gracias. asume la Ya, aceleración de juventud, gravedad? nos vemos, que les vaya bonito. Cuídense. Ya, gracias, Chao. profe. Chao. Chao.